que era de sistemas de ecuaciones, en el cual nos faltaba ver un último método de cómo se desarrollan estos sistemas antes de pasar a la siguiente unidad. Y este método sería el método de Cramer. ¿Ya? El método de Cramer nos permite encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones mediante los determinantes. ¿Ya? Esto ya es materia más avanzada, materia que al menos yo conocí después de entrar a la universidad. ¿Por qué razón? Porque los determinantes pertenecen al trabajo de matrices. ¿Ya? El trabajo de matrices tiene un trabajo específico para ellos, sin embargo, ustedes no tienen que preocuparse de eso porque no van a llegar a ver matrices en este curso. Simplemente tienen que recordar que los determinantes son parte de un trabajo de matrices y de lo único que tienen que preocuparse es de recordar las fórmulas que tenemos aquí abajo. ¿Ya? ¿Qué nos dice? La fórmula del sistema de ecuaciones sería esta: ax más bi igual a c y dx menos y igual a f. ¿Ya? Todo esto son los coeficientes de x y el valor que esté al otro lado de la igualdad. Bien, el cálculo de los determinantes se hace de la siguiente forma. El determinante de la matriz completa sería, como resultado final, AE menos BD, o sea, el coeficiente de x de la primera ecuación por el coeficiente de y de la segunda, menos el coeficiente de y de la primera por el coeficiente de x de la segunda. Ya, y ahí simplemente el resultado final es ese determinante. Para el determinante de x tenemos que sería c menos bf, y para el determinante de y sería AF menos CD. A las finales, el valor que nos va a dar la solución de las incógnitas, ¿ya? La solución de x y de y para que este sistema exista, sería el determinante de x dividido por el determinante del sistema completo, y el valor de y sería el determinante de y dividido por el determinante del sistema completo. Esto lo vamos a hacer ahora mismo con un ejercicio para que quede mejor explicado. ¿Ya? Aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar los valores de A, B, C, D y F. ¿Ya? A sabemos que sería 2, B sabemos que sería 3, C sería 12, D sería 2 y sería E y el 4 sería F. Entonces ahora simplemente tenemos que ir reemplazándolos en la fórmula de los determinantes. El determinante original nos dice que sería el determinante de A por E menos B por D, ¿cierto? Entonces nos quedaría el coeficiente de A, que sería 2, por C, o sea, por E, que sería menos 1. Recuerden que el signo también pertenece al coeficiente, menos B, que sería 3, y D, que sería 2. Entonces simplemente tenemos que hacer la multiplicación. ¿Qué nos quedaría? 2 por menos 1 sería menos 2, menos 3 por 2 sería menos 6. Entonces todo esto estaría dividido por menos 8. El determinante de x sería
C por E, se me pierde, eh, C por E menos B por F. Entonces simplemente tenemos que ir reemplazando. C sería 12, E sería menos 1, B sería 3 y F sería 4. Entonces simplemente de nuevo tenemos que hacer las multiplicaciones. 12 por menos 1 nos quedaría menos 12 y 3 por menos 4 nos quedaría menos 12 otra vez. Entonces a la final el determinante de X sería menos 24. Y el determinante de Y sería A por F menos C por D. Y de nuevo simplemente tendríamos que reemplazar. Nos quedaría 2, nos quedaría 4 con una multiplicación entre medio, menos C que sería 12 por D que sería 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2 por 4 sería 8 y 12 por 2 sería menos 24. Entonces, 8 menos 24 nos quedaría menos 16, ¿cierto? Entonces ahora lo único que nos queda es encontrar los valores de X y los valores de Y para solucionar este sistema. X, recordamos que sería el determinante de X dividido por el determinante del sistema completo. Entonces, ¿qué nos quedaría a las finales? Menos 24 dividido por menos 8. Y entonces el valor de X de este sistema de ecuaciones sería 3. Y ahora, para Y, sería el determinante de Y dividido por el determinante. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 16 dividido por menos 8. Y menos 16 dividido por menos 8 nos daría como resultado 2. Entonces, la solución de este sistema de ecuaciones sería el punto 3,2. Este suele ser el método más sencillo para poder resolver sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es la dificultad? Recordar la fórmula de los determinantes. Ya, recordar cuáles son los valores que van en cada uno. Y cuando estos valores también le dan como números racionales, también cuesta un poco a la mayoría encontrar las soluciones finales. Pero con este sería el último método de resolución del sistema de ecuaciones que tendrían que saber ustedes. Bien. De los sistemas de los métodos de resolución de la semana pasada, ¿hay alguno con el que tengan problemas para desarrollarlos? Recuerden que vimos el método gráfico, el método de sustitución, el método de igualación y el método de reducción. ¿Hay alguno con el que tengan problemas? ¿O que no haya quedado muy clara la explicación? Para aquellos que vean grabado esto también, si tienen alguna duda con alguna explicación, déjenlo en los comentarios cuando les suba el video a YouTube para en la próxima clase escribirles el desarrollo, ¿ya? Como para volver a hacer el desarrollo y que quede mejor explicado. Pero bueno, creo que en los que
están aquí conectados, no hay ninguna duda. Así que vamos a dar paso a la siguiente materia, que sería, ¿por qué puse unidad 4 cuando es unidad 3? Lo siento, ahí es unidad 3. Vamos a cambiar la tira. Unidad 3. ¿Por qué? Porque aquí ya entramos a geometría. Y se inicia la geometría en primero medio con sectores y segmentos circulares. Bien. Cuando hablamos de círculos o circunferencias, nos encontramos con una figura completa, obviamente, ¿ya? Cuya área y perímetro tienen una fórmula que permite calcularla. Sin embargo, es posible encontrarse con pequeñas partes de ellos que también tienen un área y un perímetro a calcular, ¿ya? Y estas son las que vamos a tratar en esta primera lección de geometría. Primero, antes de ver el área y perímetro, primero tenemos que definir qué es un sector y qué es un segmento circular. En primer caso, un sector circular es aquella parte del círculo que está determinada por dos radios, como se muestra en la imagen, ¿ya? Esto es como cuando uno está dividiendo la torta, ¿ya? Que hace los cortes y el trozo que saca es el sector circular, es un sector circular del círculo de circunferencia que sería la torta, ¿ya? Y estos sectores circulares se definen en base al ángulo que tienen ahí al medio, ¿ya? Que sería S. Y este ángulo sería el ángulo A o B, ¿ya? Así se denominaría ese ángulo, ¿ya? Siempre vamos desde la base hacia donde queremos que esté el ángulo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo decir ángulo A o B que el ángulo B o A. Porque cuando decimos el ángulo B o A, estamos hablando del ángulo que está aquí. Ya, eso siempre hay que tenerlo claro. Cómo es que se denominan los ángulos, ya sea en triángulos, en cuadriláteros o en circunferencia, en cualquier otra figura. Y los segmentos circulares son aquellos que son parte del círculo, pero que no necesariamente pasan por el centro, como se muestra aquí en la figura. Que tenemos el segmento AB, que sería toda esta zona, y como pueden ver no pasa por el centro ni tampoco tiene la misma medida que el radio. ¿Ya? Básicamente esa es la diferencia. Los sectores circulares eh, siempre va a tener distancia de los radios y va a tener una configuración de ángulo con el punto centro en ello, ¿ya? O el origen de la circunferencia. Y los segmentos no necesariamente tienen que pasar por el centro de la circunferencia, ¿ya? Existen muchos tipos de segmentos y sectores circulares, ¿ya? En su libro de clases escriben básicamente 4 tipos de eh, fragmentos de una circunferencia, ¿ya? Que serían los sectores circulares, los segmentos circulares, la corona circular y el trapecio circular, ¿ya? No vamos a entrar en detalles realmente de cómo se calculan estos, en los últimos dos que serían la corona circular y el trapecio circular, a menos de que más adelante nos lo pidan. Ya, hoy día simplemente nos vamos a centrar en la materia de lo que sería el sector y el segmento circular. Bueno,
Primero, para poder calcular el perímetro del segmento circular se utiliza la siguiente fórmula, que sería 2R más L de AB, ¿ya? ¿Qué significa todo esto? 2R sería 2 veces el radio, ¿ya? Recordemos que el sector circular tiene como dos de sus lados los radios de la circunferencia hacia los puntos A o B que están en el exterior de esta, y L de AB, que sería la longitud del arco AB, o sea, todo lo que está aquí afuera. Para poder utilizar esta fórmula, primero se necesita definir la longitud del arco AB, el cual se calcula de la siguiente forma. La longitud del arco AB sería 2pi por R por A dividido por 360, donde A es el ángulo del sector circular y R serían los radios del mismo. Ya, esto es básicamente calcular el trozo del perímetro de la circunferencia con la que estamos trabajando. Ya recordemos que el perímetro de una circunferencia era 2pi por R. Pero como estamos trabajando con solo una parte del sector de la circunferencia, tenemos que trabajar con otra medida que podamos definir, que en este caso sería el ángulo, sabiendo que la circunferencia tiene un ángulo máximo de 360 grados. Entonces dividiríamos la circunferencia en 360 partes iguales y luego tendríamos que multiplicarlo por la cantidad de partes que sería el ángulo del sector circular para saber exactamente cuál sería el, la parte del perímetro con la que estamos trabajando. ¿Ya? Y después simplemente medimos, sumamos todas las medidas que tenemos ahí. Para lo que es el segmento circular es bastante similar. En este caso trabajamos con la longitud del arco AB, que sería el arco que tenemos ahí, más la medida de la recta AB, o sea, la recta o la distancia que tenemos entre esos dos puntos. La longitud del arco AB se calcula de la misma forma que la anterior, y la medida de AB, ya de la recta que tenemos aquí, simplemente se mide, ya no es necesario alguna fórmula para calcularla. Ahora, cuando hablamos del área del sector circular o, o del segmento circular, tenemos que utilizar las siguientes fórmulas. Para el área sería pi por r al cuadrado por a dividido por 360, ¿ya? Similar al perímetro, utilizamos la misma fórmula de la circunferencia completa, que sería pi por r al cuadrado. Sin embargo, tenemos que definir, calcular solo el área del segmento, o sea, del trozo de torta con el que estamos trabajando. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Dividimos todo el círculo en 360 partes iguales y luego la multiplicamos por la cantidad de partes con la que estamos trabajando, que serían iguales a la medida del ángulo del segmento circular. Y para los segmentos circulares sería el área del sector circular, o sea, tendríamos que utilizar toda esta fórmula y le tendríamos que restar el área del triángulo OAD, ¿ya? O sea, el área que tenemos aquí. Podemos calcularla, obviamente, tenemos radio, tenemos la medida de este lado, por tanto podemos calcular la altura con la que estamos trabajando.
Entonces, al tener la altura y al tener la base, podemos calcular esa área y después simplemente tendríamos que restarla del sector circular. Bien, como les dije, hoy día iba a ser una clase puramente teórica de los segmentos y sectores circulares porque pensé que iban a tener alguna duda con respecto a los sistemas de ecuaciones que vimos la semana pasada. ¿Ya? Así que, no sé, a ver, vamos a inventarnos algún... Si le doy uno más, queda en negro, ¿cierto? No, ahí tenía dos ejercicios, sí me acuerdo que había puesto. Tenemos el área de un círculo sería 100 pi centímetros cuadrados. Calcular el sector de circular o el área del sector circular obtenido por AB, sabiendo que el ángulo AOB al centro es de 90 grados. O sea, sabemos que el ángulo AOB sería de 90 grados. Entonces, para calcular el área, tendríamos que multiplicar el área completa del círculo, que serían los 100 pi, por el ángulo del sector circular, que serían 90 grados, y todo eso dividirlo por 360. Ya estos son ejercicios más que nada como ejercicios tipo PSU que ustedes se podrían encontrar en más adelante. Ya a las finales aquí nos quedaría 100 por 90, que sería 9000, y 9000 dividido por 360 nos daría 25. Entonces nos quedaría 25 pi. Ya como les digo, estos son ejercicios con los que ustedes se podrían encontrar cuando estamos trabajando ya eh, ejercicios PSU, ya porque están muy centrados en un único cálculo. Ya otro ejercicio nos dice, un círculo tiene un área de 2.827,432 centímetros cuadrados. Calcular el área del segmento circular subtendido por AB, sabiendo que el ángulo AOB al centro es de 60 grados y que el triángulo equilátero tiene un área de 389,711 centímetros cuadrados. Aquí ya nos están dando el cálculo de las áreas, por tanto simplemente tendríamos que utilizar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Era el área del sector circular menos el área del triángulo. Entonces lo primero que tenemos que calcular es el área del sector circular, que nos quedaría 2827,432, o sea, como 431, por los 60 grados dividido por 360. Ya todo esto tendríamos que restarle el área del triángulo AOB, que sería 389,711 centímetros cuadrados. Todo esto está en centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2827,431 por 60 dividido por 360, que nos quedaría 471,2385 menos los 389,711. Si hacemos esa resta,
nos daría como resultado que el área de ese segmento circular sería de 81,5275 milésimos de centímetros cuadrados. Ya, como les digo, estos ejercicios son prácticamente ejercicios PSU o ejercicios de cuestionarios rápidos, ya con A, B, C, D, porque simplemente tienen que hacer un cálculo, ¿ya? Supongamos, no sé, eh, creo que aquí no puedo hacer alguna figurita, sí, sí puedo. Veamos, aquí va a estar el centro, y vamos a calcular el área y perímetro de un sector circular de radio 4 y ángulo 20 grados. No, 20 no, porque es muy grande para que parezca de 20. Poco más de 60, 70 grados. Vamos a trabajar. Entonces, lo primero sería buscar el perímetro. Ya, el perímetro, recordemos que era 2 veces el radio más la longitud del arco AB. Y el arco AB se calculaba con la fórmula de 2pi por R por A dividido por 360. Entonces simplemente tendríamos que ir reemplazando los datos. Que nos quedaría 2pi por R, que sería 4, por A, que sería el ángulo, en este caso sería 70 grados, y todo esto estaría dividido por 360. Si hacemos esa multiplicación nos quedaría 2 por 4 por 70, que serían 560, y si eso lo dividiéramos por 360, nos quedaría que la longitud del arco sería 1,6 pi aproximadamente. Entonces, la longitud del arco AB sería 1,6 pi. Entonces, para calcular el perímetro de este segmento circular sería 2 por R, que sería 2 por 4, más la longitud del arco AB, que sería 1,6 pi. A la final nos quedaría 2 por 4, nos daría 8, más vamos a hacer la multiplicación, nos quedaría 1,6 por pi, que aproximadamente serían 4,88 no, 69, más o menos. Entonces a las finales el perímetro de este sector circular sería de 12,8869. Y el área sería pi por r al cuadrado
por A dividido por 360. Entonces nos quedaría pi por R, que sería 4 al cuadrado, por A, que sería 70, y todo esto estaría dividido por 360. A las finales nos quedaría 4 al cuadrado, que sería 16, por 70, dividido por 360. Nos daría un aproximado de 3,1 pi, que si hiciéramos esa multiplicación, nos quedaría 9,7738 aproximadamente. ¿Ya? Como pueden ver, todos estos cálculos de área y perímetro siguen siendo igual que los cálculos de área y perímetros antiguos, ¿ya? Simplemente nos dan la fórmula y tenemos que ir reemplazando los datos que nos van dando, ¿ya? Para llegar a una solución final y después simplemente aproximarla o definirla como más nos convenga. Entonces, eso sería todo por hoy, chiquillos. Ya la próxima semana vamos a hacer un ejercicio de segmento circular. Ya vamos a empezar con eso para recordar más que nada el área de triángulos, cómo calcular la altura de un triángulo y todo eso. Ya. Y pasaríamos a la lección 2, que no recuerdo qué era. La reviso al tiro para decirles más o menos con lo que vamos a ver la próxima semana, que serían áreas y volúmenes del cono. Bueno, semicono. Ya la próxima semana les voy a explicar por qué semicono y no cono. Entonces, eso chiquillos, eso sería todo por hoy. Que tengan una buena semana. Recuerden, cualquier duda que tengan, me la pueden enviar al correo que siempre les dejo en las descripciones del video de YouTube. Eh, en caso de que tengan alguna duda con algún ejercicio que le manden del colegio y esas cosas, ¿ya? Y también si tienen dudas con respecto a alguna de las explicaciones que hice hoy día, ya para aquellos que lo están viendo grabado, lo dejan en los comentarios y la próxima semana inicio resolviendo esas dudas, ¿ya? Entonces, eso, que les vaya bien, recuerden no excederse en las cosas que tengan que hacer, descansen cuando su cuerpo se los pida, coman cuando su cuerpo se los pida para que no les pase la cuenta después. Y nos estaríamos viendo ya el próximo lunes.